Bueno, les tengo una buena noticia. Ya no me van a ver a mí hablar. Ahora, esta es la parte en donde nuestros profesores, Jorge y Edgar, nos van a compartir el marco normativo vigente en torno a la minería, imagino que a Relave, que se tiene actualmente en Chile y en Perú. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias a Jorge y a Edgar que pues nos están ayudando hoy día con esto. Y para compartirnos, justamente ahora, ahí se las ve. Justamente hoy, para ponerles en contexto, Jorge y Edgar hicimos justamente un breve análisis de cuál es nuestra normativa y creo que a la final algo sacamos ya de al menos unas primarias instancias. Entonces, estamos aquí ya para escucharles. Yo no sé si comenzamos por Edgar. Sí, no tienes problemas, Jorge, para ir contigo después. Ningún ¿Estamos bien? problema. Ya. Entonces, Edgar, muchas gracias por colaborarnos en esta parte y es el tiempo todo tuyo, Edgar, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Siempre es un gusto conversar con ustedes, Verónica, Jorge, Denis y todos los colegas que están participando en este. ¿Me escuchan bien? Sí. Escuchamos bien. Ok, si me ayuda Pamela o alguien con la proyección, por favor. Ya le paso a Ángel las Ok, diapositivas. buenas tardes con todos. Miren, lo que presenta Pamela, hablar de relaves en el Perú ya no es hablar solo de ingeniería de disposición, es hablar de gobernanza, riesgo, agua, territorio, cierre y responsabilidad a largo plazo. O sea, desde el concepto hasta durante la operación hay que pensar siempre en el largo plazo. Si no pensamos en el largo plazo, la factura se multiplica. Ustedes van al restaurante, piden la factura y la factura se multiplica por 4 o por 7 veces. Eso es lo que sucede en Perú. Es un gusto compartir en esta exposición sobre un tema que hoy ocupa un lugar central en la agenda minera nacional e internacional. Y bueno, Verónica y Denis le han dado justo como anillo al dedo, ¿no? La evolución de la normativa peruana en diseño y gestión de relaves. El título de esta presentación resume una transformación profunda en el Perú y estamos transitando desde una lógica centrada en el cumplimiento operativo hacia una visión de gobernanza integral de relaves. Es decir, ya no basta con operar un depósito cumpliendo los criterios, ciertos requisitos técnicos o ambientales mínimos. Hoy se exige una mirada mucho más amplia que incorpore la gestión del riesgo, trazabilidad de decisiones, monitoreo, cierre, relación con el entorno y responsabilidad sobre todo el ciclo de vida. En esta exposición voy a desarrollar 4 ideas principales que quiero que ustedes se lleven. Primero, cómo ha evolucionado la gestión de riesgos en relaves. Segundo, cuál es el ecosistema institucional de la fiscalización y del control en el Perú. Ese ecosistema que lo mencionamos en el módulo de sistema de alerta temprana, ¿no? Y tercero, cuáles son los desafíos actuales y futuros. Y como cuarto punto, por qué el enfoque en pasivos ambientales es una pieza fundamental para entender la madurez regulatoria del país. La siguiente, por favor. Miren, antes de entrar en el marco normativo, es importante tomar la dimensión del problema. El Perú es una potencia minera mundial y esta condición trae consigo una responsabilidad enorme en materia de relaves. Como se muestra en esta lámina, el país cuenta
con miles de depósitos de relaves distribuidos en múltiples regiones, asociados a décadas de actividad minera formal e histórica. Esto viene desde los incas. El imperio incaico nació en el Cusco, en el Tahuantinsuyo, y desde ahí los incas fueron pioneros de la minería mundial. Más allá de la cifra exacta, lo relevante es entender que estamos frente a una infraestructura de escala nacional, con impactos potenciales sobre el agua, territorio, comunidades, ecosistemas y continuidad operativa. Las láminas que a continuación voy a presentar también nos van a recordar algo clave. Los relaves no son un tema aislado de una operación, sino una consecuencia inevitable del modelo extractivo. Si el Perú lidera la producción mundial de cobre, de zinc, de plata y de oro, en cobre somos el segundo productor de cobre, lidera la generación de grandes volúmenes de relave. Por tanto, la pregunta no es si tenemos relaves, sino cómo los diseñamos, cómo los gobernamos, cómo monitoreamos, cómo los cerramos y cuándo corresponde remediarlos, o sea, reutilizarlos. Además, además, el diagnóstico nacional evidencia 3 señales de alerta. La primera es la magnitud acumulada del inventario. La segunda es la presencia de depósitos abandonados, inactivos o sin una gestión suficientemente robusta. Y la tercera, no menos importante, es la distribución territorial del riesgo, ya que varias regiones mineras concentran simultáneamente actividad productiva, pasivos ambientales y presión hídrica o social. La siguiente, por favor. Aquí yo les muestro algunas estadísticas que se han encontrado y que he mencionado en lo que he hablado. La siguiente, por favor. Y acá le hago un zoom más o menos a lo que yo les quiero explicar aquí. Estos son datos reales al diciembre de 2024 y muestra la magnitud realmente de lo que representan los relaves en el Perú. Por ejemplo, solamente en cobre, en el Perú, por cada día que ocurre por la industria del cobre, se produce 1.27 millones de toneladas por día de relave. La siguiente, por favor. Entonces, por eso hablar de normativa de relaves en el Perú no es simplemente hablar de ingeniería geotécnica, es hablar de seguridad, de institucionalidad y de licencia social, de resiliencia climática y de responsabilidad intergeneracional. Esta lámina lo que quiero mostrar es que resume quizá la idea más importante de toda la presentación. Durante mucho tiempo la regulación y la gestión práctica tendieron a ver a los relaves como un componente secundario del proceso minero, casi como el espacio disponible final de residuos. Bajo esta mirada, el foco estaba en cumplir con la operación, controlar lo básico y responder a problemas una vez que aparezcan. O sea, hacer el mínimo esfuerzo necesario para gestionar los relaves. Hoy esta visión es insuficiente, ¿no? La regulación moderna y también la expectativa pública exige tratar los relaves como una infraestructura crítica. Esto significa reconocer que un depósito de relaves puede comprometer seguridad física, estabilidad geotécnica, calidad del agua, continuidad de producción, reputación corporativa y, en casos extremos, vidas humanas. En cambio, el cambio de paradigma implica entonces pasar de una lógica reactiva a una lógica preventiva e integral. Ya no se trata solo de depositar material de forma estable, sino de gestionar riesgo. Y gestionar riesgo supone anticipar, monitorear, verificar, documentar decisiones, controlar cambios, preparar respuestas de emergencia y asegurar gobernanza efectiva. En otras palabras, el depósito de relaves deja de ser un componente periférico y pasa a ser un activo crítico dentro del sistema minero.
Por lo menos ese es el entendimiento que se tiene en Perú. Y esto lo hemos aprendido de nuestro país vecino en Chile, ¿no? Hace 15 años el Perú empezó a gestionar relaves y aprendimos de los chilenos. Los chilenos tienen muchos años, mucha más experiencia y mejores prácticas a nivel mundial. Entonces, esto es lo que ahorita es la radiografía en el Perú. La siguiente, por favor. Esta es la evolución, en el caso peruano, esta es la evolución que puede entenderse en 3 etapas. La primera etapa que ustedes ven en la imagen fue la de disposición y cumplimiento básico. Los gringos dicen el check the box. En esta fase, el énfasis estaba en la estabilidad física elemental, el manejo hidráulico, el control de infiltraciones y la supervisión periódica del Estado. Era un enfoque más centrado en el componente físico y en el cumplimiento puntual de exigencias técnicas y ambientales. Luego, en una segunda etapa, se introduce una visión más integrada de largo plazo. Aquí cobran especial relevancia las normas como la Ley de Cierre de Minas, que obliga a planificar el cierre desde etapas tempranas y a prever garantías financieras para estos cierres. O sea, el titular minero en el Perú, cuando empieza la operación, deposita una carta, una garantía financiera para cumplir el plan de cierre en los próximos 25 o 30 años, que es la vida útil del yacimiento. Esto es crucial porque obliga a pensar que un depósito de relaves no termina con una operación. Su estabilidad y desempeño deben sostenerse más allá de la vida útil de la misma. La tercera etapa, que ustedes ven en esta gráfica, es la actual, desempeño y consecuencias. Aquí aparece la fuerza del Decreto Supremo 034-2023 de Energía y Minas, que marca un avance importante en reforzar la seguridad, el monitoreo y la gestión de riesgos sobre los depósitos de relave dentro del marco regulatorio minero. Lo central de esta etapa es que introduce una visión mucho más alineada con la evaluación de consecuencias, el monitoreo continuo, la trazabilidad de decisiones y el accountability de la alta dirección. Ese accountability que lo vimos en el módulo 5 es la responsabilidad de rendir cuentas de la alta dirección. No del mando intermedio, no de la tercera línea mando, sino de la alta dirección. Entonces, si tuviera que resumir esta evolución en una frase, diría lo siguiente. En el Perú hemos pasado de regular las disposiciones de relaves a empezar a gobernar sus riesgos. El siguiente, por favor. Un aspecto muy importante del caso peruano es que la fiscalización del ciclo de vida de los relaves no está concentrada en una sola entidad, como en otros países, sino en un ecosistema descentralizado de varias instituciones. En primer lugar está el MINEM, que cumple el rol rector y normativo dentro del sector minero. Su función es clave en la conducción de la política, regulación y articulación sectorial. En segundo lugar está el SENACE, que interviene desde la evaluación de la viabilidad ambiental de los proyectos y sus modificaciones relevantes. Eso significa que tiene un rol crítico en la fase de aprobación ambiental de nuestros depósitos o cambios sustanciales en los existentes. En tercer lugar está la OEFA, como una autoridad de fiscalización ambiental. Su importancia ha crecido mucho porque no solo verifica el cumplimiento, sino que está incorporando herramientas de supervisión más predictivas. La lámina menciona el uso de aplicaciones de alertas automáticas, lo cual refleja una evolución desde la fiscalización tradicional hacia mecanismos más dinámicos de detección de riesgo. También tenemos el Ocinermin, que es equivalente en Chile al Sernageomin, con un enfoque de supervisión operativa y de seguridad minera. Y también tenemos el ANA, que es una clave en la gestión de recursos hídricos y en las autorizaciones vinculadas al agua. ¿Qué nos muestra este gráfico, esta forma de los organismos fiscalizadores? Que la gestión de relaves en el Perú es, por definición, interinstitucional. Y esto tiene dos implicancias. La positiva es que permite una mirada más completa por instituciones especializadas
y hay una deficiente, o sea, hay una que está en contra, que es que exige mucha coordinación, interoperabilidad y claridad de roles para evitar vacíos, duplicidades o zonas grises. O sea, tiene su pro y su contra. La siguiente, por favor. Esta lámina es muy potente porque rompe una idea que todavía persiste en muchos espacios. Creer que la viabilidad de un depósito de relaves depende solo del diseño geotécnico. Olvídense, eso ya es cosa del pasado. El diseño es fundamental, por supuesto, pero no es suficiente. Es como que en Chile dicen los de Codelco, ¿no? Los geotécnicos son muy geotécnicos, porque no saben nada de hidrología. Y los de hidrólogos son muy hidrólogos porque no saben nada de geotécnica. Entonces necesitamos un enfoque, una visión más amplia. Hay que ver el bosque completo, no solamente concentrarse en el árbol. La viabilidad real exige una visión de 360 grados. Esto incluye seguridad física y geotécnica, gestión del agua, monitoreo instrumental, preparación ante emergencias, gobernanza, cierre progresivo, relacionamiento comunitario y remediación de pasivos. Esto significa que un depósito técnicamente bien diseñado puede deteriorar su desempeño si falla la operación, si cambia el balance hídrico, si no se controla la instrumentación y si se debilita la gobernanza o si no existe capacidad real de respuesta. Ya les mencioné en el módulo número 5, ustedes pueden traer a Messi, a Ronaldo, que les diseñe el depósito, pero si ustedes no tienen el mismo nivel de exigencia durante todo el ciclo de vida del depósito, por más norma más exigente que tengan, no van a poder tener un buen desempeño y pueden evitar un colapso. Desde la perspectiva regulatoria, esta lámina también nos deja una lección. La norma más moderna no debería revisar solo el diseño inicial, sino la capacidad del sistema para sostener la integridad del depósito a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de todo su ciclo de vida. En síntesis, el verdadero desempeño de un depósito de relaves no se define en un plan, se define en el ciclo de vida. La siguiente, por favor. Ahora bien, aunque el Perú haya avanzado, todavía existen brechas importantes entre el piso normativo local y las mejores prácticas globales. La lámina lo representa como un puente hacia la excelencia global y esta imagen es muy adecuada. Tenemos avances claros, pero aún necesitamos fortalecer aspectos como la divulgación pública, la transparencia proactiva, el involucramiento profundo de las comunidades, las revisiones independientes y la gestión continua hasta el post-cierre. Aquí la referencia natural es el GSTM, el estándar global de gestión de relaves de la industria, que ha elevado el estándar internacional de gobernanza de relaves. Más que una guía técnica, el GSTM propone una arquitectura de responsabilidad y de rendición de cuentas, el famoso accountability. Exige integrar consecuencias, personas expuestas, monitoreo, revisión independiente y compromiso de alta dirección. Compromiso de alta dirección es a quién le corto el cuello si falla el depósito de relaves. Al de tercera línea, al de mando medio o al que es la cabeza de la dirección del negocio. Por eso uno de los grandes desafíos del Perú no solo es emitir normas, sino cerrar esta brecha entre el cumplimiento formal y la exigencia operativa. Porque una cosa es cumplir y otra muy distinta es asegurar integridad. La siguiente, por favor. En experiencia práctica, muchas fallas o deterioros no ocurren porque el diseño original haya sido necesariamente incorrecto, sino porque cambian las condiciones y estos cambios no se gestionan adecuadamente. Esta lámina pone el foco en el punto crítico. La alteración no controlada de las condiciones iniciales puede cambiar la tasa de producción, la granulometría o la reología de relave, puede modificarse la secuencia de levantamiento
puede intensificar lluvias extremas y en el caso peruano siempre está presente además la condición sísmica y la interacción con cuencas de alta montaña. Por eso, el management of change, o sea, la gestión de cambios, debería ser un componente obligatorio y riguroso en cualquier sistema serio de gestión de relaves. No basta con tener un buen diseño de partida, se requiere un mecanismo formal que detecte cuando cambió una variable crítica, quién evalúa ese cambio, cómo se aprueba, cómo se documenta y cómo se monitorean sus consecuencias. Considerando que la vida útil de un depósito de relaves es mayor a la vida útil de la permanencia de un profesional en el depósito de relaves. Normalmente un gerente o un superintendente de relaves dura entre 3 a 8 años, porque van rotando estas posiciones, pero el depósito sigue quedándose ahí. Diría incluso que aquí reside una de las vulnerabilidades más subestimadas en la gestión de relaves en América Latina. La siguiente, por favor. La siguiente frontera regulatoria y operativa es la transformación digital. Durante años, gran parte de la gestión de relaves fue descrita y se recopilaba datos, se analizaba reportes y se revisaba tendencias con cierto retraso. Hoy el reto es avanzar hacia la predicción en tiempo real. Por ejemplo, Chile tiene el programa TRAN. El Perú todavía no tiene un programa TRANQUE, pero las principales operaciones mineras del Perú tienen centro de control remoto y ahí tienen una operación en tiempo real del monitoreo de las presas de relaves. La lámina presenta un stack tecnológico muy claro. Primero, instrumentación automatizada en infraestructura. Segundo, herramientas espaciales como el INSAT para detectar deformaciones. Tercero, modelamiento dinámico, por ejemplo, el balance hídrico. Y cuarto, analítica avanzada para generar alertas tempranas. En el Perú existe la primera mina del mundo que tiene un sistema, un modelo de análisis predictivo de falla y colapso de la presa de relaves, que es en Minera Las Bambas. Este sistema permite adelantar entre 24 y 72 horas el colapso de la presa de relaves. Eso no lo tienen en ninguna parte del mundo, ninguna operación minera. A raíz de ese hallazgo, se presentó el año pasado en el Congreso de FECAMIN en Chile. Esta misma presentación se va a llevar a Alemania, a Madrid y a Barcelona en este año. Esto no significa reemplazar la ingeniería, significa fortalecer una mejor regulación y una mejor gestión y deben apoyarse en información más oportuna, integrada y accionable. En el futuro cercano, un depósito crítico sin monitoreo inteligente y una analítica predictiva será visto como una infraestructura incompleta, si no tiene analítica predictiva. Entonces, pueden tener un depósito que tiene alta consecuencia, pero si no tiene monitoreo inteligente y sin una analítica predictiva, sería visto como una infraestructura incompleta. La siguiente, por favor. El enfoque de pasivos ambientales. Entramos ahora a un tema que muchas veces se analiza por separado. Y bueno, esto lo hemos incluido porque Denis, no sé, Verónica, pidieron y realmente han coincidido con lo que uno tiene que relacionar con esta gestión de relatos. Pero ¿qué debería estar en el corazón del debate? Los pasivos ambientales mineros. Esta lámina nos recuerda que el riesgo de un depósito de relaves no termina cuando acaba la operación minera. Por el contrario, puede persistir durante décadas bajo formas como drenaje ácido, inestabilidad física, erosión, liberación de contaminantes o afectaciones crónicas o cuerpos de agua. El marco legal peruano, con la ley número 28271 y su reglamento, reconoce justamente esta continuidad del riesgo y eso es clave porque rompe la falsa idea de que si ya no hay operación, ya no hay problema. No, el riesgo puede seguir activo incluso sin operador. De esta lámina yo resaltaría 4 mensajes. Primero, el riesgo persiste. Segundo, la responsabilidad de la gestión no
desaparece. Tercero, el cierre mal ejecutado puede convertirse en un pasivo ambiental del futuro. Y cuarto, la remediación debe priorizarse según el riesgo real para la salud, el agua y el ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, hablamos de flora y fauna. Este punto es especialmente relevante en el Perú por el peso histórico de la actividad minera y por la necesidad de intervenir legados antiguos con criterio técnico y priorización inteligente. La siguiente, por favor. En el Perú todavía tenemos que trabajar en silos. Tres agendas que en realidad pertenecen a un mismo sistema. La gestión de relaves activos, el cierre de minas y la remediación de pasivos ambientales. Pero la madurez regulatoria real exige integrarlas. No tiene sentido diseñar bien un depósito activo si no se incorpora una lógica de cierre desde las etapas tempranas. Tampoco tiene sentido hablar de cierre sin considerar que un cierre deficiente puede generar un pasivo ambiental futuro. Por tanto, la visión correcta es sistémica y de ciclo de vida completo. Esta integración debería ser el núcleo de la política pública y también de la gobernanza corporativa. La siguiente, por favor. Solamente me quedan dos láminas. Esta penúltima lámina integra toda la exposición que he dado hoy día. Y quiero que me presten mucha atención. Nos muestra que la evolución del Perú va desde el cumplimiento básico, pasa por la seguridad integrada y el cierre, y avanza hacia una gestión de riesgos y desempeño más madura. También resume los desafíos críticos: gestión de cambio, adaptación al cambio climático y transformación digital. Finalmente, ubica el ecosistema de fiscalización y el enfoque de pasivos dentro de una sola lógica integridad, una sola lógica de integridad. Si tuviera que resumir en una sola frase esta lámina, diría: el futuro de la gestión de relaves en el Perú depende menos de normas aisladas y más de una capacidad de integrar riesgo, gobernanza, tecnología y ciclo de vida. La siguiente, por favor. Quiero cerrar con una idea final de la presentación porque refleja exactamente el punto al que quería llegar. En el Perú, la disposición sobre relaves ya no puede centrarse solo en dónde depositarlos, sino cómo gobernamos responsablemente durante todo el ciclo de vida. Esto implica prevenir fallas, proteger a las personas, cuidar el agua, fortalecer la institucionalidad, usar mejor tecnología y remediar con seriedad los legados del pasado. En definitiva, la madurez de un país minero no se mide solo por su producción, sino por su capacidad de gestionar la integridad, las infraestructuras críticas que están produciendo, que esta producción genera. El resto del Perú no es únicamente producir minería, ¿no? El resto del Perú no es solamente producir minería, es demostrar que puede hacerlo con infraestructuras de relaves, con integridad, resiliencia y visión de futuro. Eso es lo que yo tenía preparado para ustedes y abro el micro para cualquier duda o consulta que ustedes tengan. ¿Qué les parezca, colegas, si pasamos a la exposición de Jorge y de ahí al final, ahí sí abrimos para las preguntas para Jorge y Edgar, para los dos ponentes? Jorge, bienvenido, muchas gracias. Es todo tu tiempo, por favor. ¿Me pueden permitir compartir? Acabo de Y enviar un request. ahora ya está, ya puede compartir. Bien, déjenme ver aquí. Pueden ver
presentación que estoy mostrando aquí. Ahora, Dice sí, conclusiones ahí. ¿La ven? sí. Bueno, esta es una lámina que ustedes o que nosotros estuvimos revisando durante los módulos y que fue preparada por el jefe del Departamento de Evaluación de Relaves de Cernagiomin, don Gulliver Novoa. Como les decía, les recomiendo alguna vez conversar con él. Y obedeciendo un poco a las preguntas que me planteó Denis, dijo, cuéntenme sobre la evolución de la gestión de riesgos en Relave, los organismos de fiscalización, los desafíos actuales y futuros y el enfoque de pasivos ambientales. Entonces, desde esa perspectiva, algo que conversamos, esta presentación ustedes la tienen en sus apuntes, me voy a saltar a aquella cosa que revisamos con detalle en la presentación. Esta lámina, ¿no es cierto?, que muestra cómo ha sido la evolución histórica de la normativa que rige los depósitos de relaves en Chile. Voy a volver sobre ese punto, ¿no es cierto? El gran terremoto de Valdivia, el más grande con registro en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Un 9,5 en la ciudad de Valdivia, al sur de Santiago, unos 1000 kilómetros. Eso lo primero que generó fue estudios de mecánica del suelo que hicieron que la regulación para la construcción en general de infraestructura en Chile obedeciera a criterios sísmicos que pudieran soportar esto. Chile tiene una larga tradición de sismo. Ya en 1835, cuando Darwin recorría las costas de Chile, reportaba, ¿no es cierto?, un sismo en la ciudad de Valparaíso, me parece que era. El año 1965 tuvimos un terremoto con magnitud 7,4 en el que se produjo la falla de 17 depósitos de relave, más la falla en el pueblo del Cobre, muy cerca de la ciudad de Santiago, en una mina que actualmente es de Angloamérica. Allí hubo más de 200 muertos y posteriormente a eso, a ese terremoto, en 1970 aparece la primera regulación del depósito de la construcción, ingeniería, construcción y operación de depósitos de relaves, que se llamó el decreto 86. Eh, Chile es un país de catástrofes, de grandes catástrofes asociados a nuestra geografía, a nuestra sismicidad, a los extremos de clima de los que disponemos. Y el año 1974 se creó la Oficina Nacional de Emergencia. Esa oficina lo que quería era coordinar interinstitucionalmente la respuesta a la emergencia de las instituciones de gobierno y civiles. El año 1985 se produce un nuevo sismo 7,8 en el que fallan tres depósitos de beta de agua, Cerro Negro y cobre número 4, y aparece la regulación de diseño sísmico de edificio, la norma chilena 433. El 2007 se publica el actual decreto para el diseño, ingeniería, construcción y operación de depósitos de relave. Ese es el que está vigente hoy. Y bajo ese decreto, y durante el año 2010, cuando se produjo un terremoto magnitud 8,8, se produjo la falla de varios depósitos y el depósito de Alhué Las Palmas terminó en una catástrofe que mató una familia me parece que eran 4 personas. Fallaron otros depósitos de relaves, pero no con fallas que cobraran vidas humanas. Entonces, como les decía en la sesión, nosotros hemos ido aprendiendo que a partir de experiencias
que han sido catastróficas y que nos han obligado a generar una normativa asociada en este caso a depósitos de relaves, pero en otros casos ha significado el decreto para la regulación de la actividad minera con la tragedia del humo en el Teniente, ¿ya? El 2014 se creó el Departamento de Depósitos de Relave en Cernagiomín. El 2015 falló el depósito de relaves de Catia y el 2018, dado una reestructuración, se absorbe este departamento de relaves como un subdepartamento del Departamento de Evaluación de Proyectos. Desde entonces, las fallas en Chile no han sido comunes, pero sí a nivel mundial ocurrió la rotura de la presa de Brumadinho en 2019 y como yo les contaba, ese mismo año yo estuve en una reunión en Londres de la ICMM donde presentamos el programa Tranque y donde se acordó que se iba a crear el Global Tailing Standard que hoy día rige a las compañías que tienen o que participan de los fondos que provee el Fondo de Pensiones de la Iglesia Anglicana y el PRI, y por lo tanto esas compañías adoptan este estándar. Eh, Hoy día estamos con un decreto modificado presentado ante la Contraloría y dependiendo de las políticas del actual gobierno, será modificado o promulgado, ¿ya? Normalmente lo que ocurre entonces es que en un cambio de gobierno se hacen observaciones, pero en general hemos seguido la trayectoria de resolverlo técnicamente eso. Ahora, las modificaciones generales que se ven, voy a saltarme aquí varias cosas, en el 248 o las principales tienen que ver cómo se hace la coordinación con otras normas y con otras organizaciones. Entonces, el decreto 248 es tributario a la ley de planes de cierre, a la CENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, al decreto 50 que tiene que ver con la Dirección General de Aguas y por supuesto al decreto 132 que tiene que ver con la seguridad minera. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, Senapred administra los planes de emergencia y los mapas de área de inundación. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental integra los compromisos adquiridos en el PAS 135. El PAS 135 es un documento en el que toda minera que solicita un permiso para la construcción de un depósito de relaves tiene que presentar una evaluación del impacto ambiental y a la vez sectorial que esto podría provocar y es un elemento constitutivo de la evaluación ambiental del proyecto entero. Ahora, también existe el decreto 50 que tiene que ver con la relación directa con los requisitos solicitados en este decreto. Eh, Son requisitos en los que, según la ley 21.770, en una última modificación que se hizo hace unos 3 o 4 años atrás, pasan a depender exclusivamente de Cernagiomín. El decreto 132 es complementario en términos de las fiscalizaciones y la ley de cierre, por supuesto, indica que la empresa debe hacerse cargo desde la cuna hasta la tumba del depósito de relaves. En esta presentación ustedes van a encontrar la relación que tiene el 248 y la relación con otras normas. Por ejemplo, el 248 prohíbe la construcción aguas arriba. Eso es desde que se creó este
em, decreto que así lo hace, pero tenemos una herencia histórica de construcción anterior entre los cuales hay depósitos de relaves construidos aguas arriba y que potencialmente son un problema. La gran ventaja de nuestro país es que la minería se ubica en zonas desérticas fundamentalmente. Hay poca minería hacia el sur, pero la medida que han ido disminuyendo las leyes de mineral, esta minería se ha ido desplazando hacia zonas donde hay más lluvia y por lo tanto esto puede ser una complicación futura. Eh, en el decreto 248, alguna de las fortalezas es que se detalla el contenido de los proyectos, por ejemplo, los factores de seguridad con que deben diseñarse, etcétera. Se incorporan análisis estáticos, pseudoestáticos y dinámicos de estabilidad con factores de seguridad apropiados. Se incorporan exigencias mínimas como la altura de la revancha, el ancho de coronamiento, el sistema de drenaje. Se incorpora la exigencia de instrumentación a los proyectos y se incorpora la distancia peligrosa en el manual de emergencia. ¿Ya? Algunas cosas que son brechas del 248 es que, así como está escrito, no hacía una distinción por consecuencia, sino que la hacía por tamaño del depósito. Y la verdad es que un depósito pequeño, dependiendo de la vulnerabilidad de la zona donde esté, podría provocar un problema. Entonces, en este sentido, el 248 modificado, que aún no ha sido promulgado, se alinea con la matriz de consecuencia que establece el Global Tailing Standard. Tampoco se incorpora en el 248 actual los proyectos de extracción de relaves que hoy día pueden ser una fuente de minería secundaria y por lo tanto esta modificación lo que está buscando es incorporarlo. Eh, el concepto de distancia peligrosa como una línea no es útil para Senapred, como lo puede ser los mapas de inundación. Entonces la modelación ahí pasa a ser importante. Por ejemplo, no hay vinculación entre los modos de falla y el tipo de monitoreo umbrales. Aquí, por ejemplo, cuando uno mira el programa Tranque está asociado a depósitos de relaves de gran magnitud eh, y con sistemas de monitoreo en línea. Eh, Existe una gran cantidad de depósitos de relaves que no tienen sensores y para los cuales nosotros estimamos que es necesario hacer una evaluación de la estabilidad del depósito, por ejemplo, monitoreado a través de sensores remotos. ¿Ah? Eh, la variable geoquímica tampoco se ha considerado en la estabilidad de taludes y no se incorpora en el decreto 248 como está la gobernanza o gestión o actualización de los proyectos. Esas brechas que tiene son las que está supliendo esta versión modificada que está en Contraloría hoy día. La gobernanza pasa a ser un factor súper importante y que en en los 15 principios del estándar, del Global Tailing Standard, se establecen claramente. ¿Ya? Ahora, en esta modificación que se encuentra hoy en Contraloría, que se denominó Decreto Supremo 15, se busca llenar esas brechas. ¿Ah? Por ejemplo, la clasificación la hace por consecuencia, la clasifica en baja, media o alta, eh, y, y en base a eso establece cuáles son los sistemas de monitoreo que deberían existir. Eh, por otro lado, el sistema de gobernanza aclara roles y responsabilidades y su sistema de gestión
y incorpora también una caracterización geoquímica. Cuando ustedes revisen esto, esta modificación que aún no es pública, van a encontrar que tiene un capítulo sobre disposiciones generales, un procedimiento para la aprobación del proyecto, una clasificación de los depósitos de relave según las consecuencias, un capítulo sobre diseño del proyecto, sobre construcción y sobre operación de proyecto, monitoreo y reportabilidad, gestión y gobernanza, gestión de la emergencia, sanciones y artículos transitorios. De estas, las modificaciones significativas son las que están establecidas en este color rojo, y las que son nuevas son las incorporadas en verde o calipso aquí. Algunos aspectos relevantes, ¿no es cierto? Son importantes el conocimiento del depósito y su comportamiento, la clasificación por consecuencias, la gestión del agua y la operación y control constructivo. También el monitoreo, la gobernanza, la preparación ante emergencia y la gestión del cambio. Y otro aspecto tiene que ver con el cumplimiento normativo. Entonces, pensando en esta modificación, los depósitos de relave son infraestructura crítica, cuya seguridad depende de una gestión integral del riesgo a lo largo de todo su ciclo de vida. El 248 establece un marco normativo para la seguridad de los relaves en Chile, y hay que considerar que no se logra la seguridad solo con un buen diseño, sino con una operación controlada, con un monitoreo efectivo, con una gobernanza clara y con una gestión del cambio, como bien lo establecía Edgar ahí. La evaluación de la normativa hacia el decreto 15 y al Global Tailing Standard lo que hacen es reforzar la necesidad de integrar la ingeniería de gestión y la responsabilidad organizacional. Esta presentación que yo les describo, ustedes la tienen disponible, ¿ya? Ahora, cuando ustedes quieran buscar información en lo que se refiere a Chile, existe una página que es la del Ministerio de Minería. Ustedes tipean una búsqueda por Ministerio de Minería Chile y se van al tag de normativa minera, y se van a encontrar con toda la normativa que rige la, la minería en Chile, partiendo por la Constitución Política de la República de Chile, y después pueden ir recorriendo cada una de las leyes que son aplicables a la minería. Por ejemplo, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, el Código de Minería, la ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, eh, el cálculo de la vida útil, el requerimiento de información geológica, cómo se definen las pólizas de seguro, el impuesto específico para la actividad minera, cómo se reduce o elimina las exenciones tributarias, eh, pospone los efectos para el sector minero de la ley 21.420, que tenía que ver con las exenciones tributarias, ¿no es cierto? La patente minera especial para pequeños mineros y artesanales, el decreto 302, que aprueba disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre el Ministerio de Minería, eh, lo referido a las pertenencias mineras sobre carbonato de calcio, fosfato y sales potásicas, reserva de litio, etcétera. Y el decreto 1 del Ministerio de Minería, el reglamento de seguridad minera que se rige toda la actividad minera de Chile, el 248 del que hemos hablado, el decreto 41 sobre el cierre de instalaciones mineras, el 104, que tiene que ver con la entrega de información sobre exploración geológica básica, ¿no es cierto? En la medida en que se va reportando lo que existe en las diferentes concesiones mineras,
se puede ir produciendo una dinámica de exploración que sigue incentivando la minería. Y por último, el decreto 1465 del Ministerio de Hacienda. Yo les recomiendo, cuando quieran conocer la normativa chilena, que se vayan a la página del Ministerio de Minería, a normativa minera, y van a encontrar todas las leyes o el marco legal con el cual debería realizarse la minería en Chile. Por otro lado, cuando eh, Denis me plantea sobre los desafíos actuales y futuros y el enfoque en los pasivos ambientales, hay dos cosas que yo quisiera resaltar. La primera es esto que ustedes lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Minería y que es el Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una minería sostenible. Chile tiene una herencia bien fuerte minera eh, que es pasiva y otras veces puede ser una oportunidad, y se estableció hace ya un tiempo este documento que lo que busca es identificar los pasivos ambientales que existen y a partir de esos pasivos ambientales se estableció una política, ¿ya? Están catastrados, voy a saltarme varias cosas aquí, van a encontrar catastrados los diferentes depósitos de relaves, eh, uno a uno, los que están catastrados, o sea, no necesariamente son todos los que existen, existen muchos más, pero déjenme buscar aquí, en este anexo 2, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que van a encontrar? La ubicación geográfica de cada uno de los depósitos catastrados y de allí cuáles están abandonados, cuáles tienen posibilidades de ser recuperados. Y si ustedes van recorriendo esto paso a paso, se van a encontrar con el listado de depósitos prioritarios para su ubicación o reprocesamiento. Entonces, por ejemplo, aquí está el tranque de relaves 1, 2 y 3 de Antofagasta, de la zona de Antofagasta, en la localidad de Taltal, con vista al mar 1. Entonces está la información característica de este depósito con su mineralización, con análisis geoquímico, ¿no es cierto? Y van a ir encontrando cada uno de estos depósitos de relave que han sido catastrados y que pueden ser sujetos de una minería secundaria o en su defecto producir el traslado o acopio en otros sitios de relaves. Andacollo es una zona muy poluida, donde hay muchos depósitos de relave y como les hablaba acá, en las reuniones que tuvimos anteriormente, eh, existen depósitos que están ubicados inclusive en la zona de la Patagonia, en la laguna de San Rafael, que son pequeños, 300.000 toneladas, pero sin embargo están potencialmente poludiendo una zona prístina con una gran reserva de agua. El desafío para estos depósitos es que, por ejemplo, podamos establecer algún sistema automatizado que nos permita el monitoreo a distancia. Cernagiomin ya creó una aplicación de la que les hablé unos días allá, y que tiene automatizado el proceso de analizar el comportamiento hídrico multianual, con fotografías del año 2017 hasta el presente. La idea ahí es generar indicadores objetivos y comparables, detectar variabilidad y zonas dinámicas, contrastar la información reportada por el titular y generar trazabilidad histórica. Ahora, esto puede servir directamente para aplicación en las direcciones regionales
como una herramienta de apoyo previo a la fiscalización, como una evidencia técnica para requerimientos formales, como priorizar inspecciones. Los recursos humanos son siempre limitados en términos de ir a recorrer la gran cantidad de depósitos de relave que existe y hacer análisis comparativo y de comportamiento frente a eventos externos. Por ejemplo, se puede monitorear la frecuencia anual de agua, indicadores como el NDWI máximo que están relacionados con la humedad superficial, el umbral adaptativo del 70% de los depósitos o aquellos que están bajo el nivel de NWI en el porcentil 10 pueden ser también identificados. Entonces aquí hay algunas aplicaciones sobre depósitos de relaves y el código de colores va indicando cómo ha ido evolucionando esto. Se puede hacer variabilidad y clasificación de la humedad en el tiempo, ¿no es cierto? Y se pueden tener indicaciones superficiales que son una primera aproximación para un análisis posterior de detalle. ¿Ah? Esto es una aplicación que existe hoy en día y que permite una caracterización para establecer sobre depósitos que no tienen necesariamente instrumentación en línea. Uno de los temas que se discutía cuando desarrollábamos el programa Tranque era, además de tener esta, este sistema de monitoreo sobre los grandes depósitos de relaves, era qué se hacía con aquellos depósitos que están prácticamente en medio de las ciudades, como Andacollo. Yo recuerdo siempre que una calle de nombre Whittle era sujeto de inundación cada vez que había una lluvia. Lo que escurría era el depósito de relaves de esa zona. Entonces, el monitoreo con este tipo de herramientas nos permite trabajar de una manera más efectiva. Entonces, mirando qué es lo que está haciendo Chile hoy y cuáles son sus desafíos actuales y futuros, creo que tiene que ver con la masificación de, dentro del segmento de depósitos de relave más críticos del programa Tranque, pero por otro lado, en aquellos depósitos que son pequeños o que no tienen dueños conocidos, cómo implementar herramientas de monitoreo remoto y por supuesto que la gran solución es poder realizar una minería secundaria que permita hacerse cargo de aquellos depósitos que por su historia fueron explotados muy antiguamente y que por lo tanto pueden tener leyes de minerales atractivas para financiar proyectos. El trabajo es largo todavía. Como les contaba, no existen o existe una sola empresa que ha llegado a su cierre, eh, pero en general las minas se van descubriendo nuevos recursos, se va expandiendo la zona y por lo tanto el poder decir que el cierre de la mina definitivo es algo que esté cerca es poco probable. Em, Eso es lo que quería contarles yo y dejo abierta la conversa para que discutamos un poco de esto. Veo un par de preguntas en el chat. Ah, no. Bueno, eso. Ya. Gracias, Jorge. Justamente eso quería comentar que, justamente eso quería comentar que claro, con Denise habíamos pensado justamente generar un espacio de debate, porque nosotros ya a lo largo de las clases que hemos tenido con a las clases que hemos tenido anteriormente, ya hemos ido dilucidando aquellas brechas, como tú decías, Jorge, y también Edgar, de que estamos viendo
al menos de nuestra parte Ecuador, que estamos bastante iniciales en este proceso de minería a gran escala. Entonces, lo que yo me gustaría más bien en este momento, por razones de tiempo, hasta las 4 que se tiene planificado el tema del debate, es que entre todos hagamos este espacio de preguntas y consultas, de repente en lo que nosotros ya hemos identificado que podríamos mejorar, digámoslo así, y preguntar tal vez a Edgar y a Jorge cómo lo están haciendo ellos o cómo tal vez lo han solventado o si es que todavía eso tampoco ellos lo han solventado, ¿sí? Entonces, eso quisiera abrir ese debate con todos en conjunto para ir consultando pues a Edgar y a Jorge cómo podríamos nosotros llegar a identificar esas posibles soluciones con aplicabilidad al Ecuador. Entonces está abierto, chicos, colegas, ahí para las preguntas. ¿Alguien quiere comenzar? Ya, A ver, un ratito. También al grupo les enviamos buenas tardes a todos. buenas tardes, literalmente hablando. La gestión de buena mañana. Bueno, les enviamos, los compartimos al chat grupal unas preguntas para que ustedes analicen si consideran puede para generar debate que tiene que ver concretamente con la gestión de riesgos, los sistemas de alerta temprana y algunas normativas y articulaciones que durante el curso pues hemos visto que hay ciertas deficiencias entre el gobierno, empresa y comunidad, ¿sí? Y también si ustedes gustan, pues si tuvieran algunas preguntas, también podemos realizarlas y de alguna manera generar pues este momento de debate. Creo que todos tenemos algunas preguntas, algunas dudas y que a lo mejor podemos ir no resolviendo, sino más bien puede ser que se sientan los cimientos para futuros proyectos en este momento, ¿sí? Entonces les doy paso, ingeniera, pueden seguir. El día de ayer me quedó esa duda de la palabra que no hay minería sustentable. Sin embargo, el ponente Jorge mostró un documento y también lo estoy revisando y donde varias partes del documento dice que sí hay desarrollo sustentable del sector minero. Entonces, que quisiera que él me explicara cuál es ese desarrollo sustentable. No, sustentable, dice que no sé si escuchaste, Jorge, la pregunta. Y entiendo, para ver si logré entenderla, es que cómo se explica la palabra sustentable pensando que la minería en sí no es una actividad sustentable, ¿no? Bueno, yo aquí voy a recurrir a un viejo profesor mío y que yo les contaba ahí. Nosotros lo que hacemos cuando hablamos, hacemos 4 cosas en el lenguaje. Hacemos pedidos y promesas, hacemos juicios, declaraciones y afirmaciones. Cuando hablamos de sustentable, lo que estamos haciendo es un juicio sobre la actividad y lo hacemos en el dominio, ya sea de la economía o en el dominio del medio ambiente, para entrarle al tema que creo que es el que más podría ser crítico. Al entrar en el dominio del medio ambiente, eh, tenemos que entender que cada actividad humana que se realiza altera el entorno. Eh, Desde tiempos inmemoriales, no sé, pues cuando las tribus migraban en busca de alimento era porque en realidad ya no existía alimento en la zona donde vivían. Por lo tanto, de alguna manera afectaron el entorno en el que vivían. Desde ese punto de vista, entonces, el juicio sería, no existe una actividad humana que sea sustentable, o sea, que sea conservadora respecto de lo que ocurre con el entorno. Sin embargo, el tema es de gradualidad, o sea, un juicio tiene una evaluación que uno hace en un dominio, la sustentabilidad, pero también tiene un estándar, hasta cuánto puedo afectar el entorno en el que estoy actuando.
Es distinto, por ejemplo, producir una contaminación en partes por millón de X valor a producirlo al doble. Entonces, en ese sentido, el producir un acuerdo sobre qué es sustentable o no es una tarea de socialización de lo que queremos hacer con la economía local. De la misma manera, la agricultura afecta al entorno. La construcción de habitaciones afecta al entorno. Entonces, la pregunta más si es o no es sustentable es cuán sustentable estamos de acuerdo que debe ser la minería. Y en eso hay debate. Hay posiciones que nos llevan a discusiones largas. Yo diría que es un compromiso entre lo que quiero generar como beneficio económico para la comunidad en la que estoy, produciendo un deterioro aceptable que la comunidad está dispuesta a regular. Yo hasta ahí puedo llegar, o sea, yo sé que esta discusión no tiene manera de zanjarse porque es una discusión sobre un juicio y no sobre una afirmación en la que podemos decir hoy día la temperatura es de 25 grados y si ponemos un termómetro todos vamos a ver que existen 25 grados con una variabilidad mínima, ¿no es cierto? Acá es distinto, es una evaluación de el entorno en el que se desarrolla la actividad. Ya, voy a ponerle a Edgar, que también está queriendo ahí. A ver, Edgar, Sí, tú, yo quería complementar lo que menciona Jorge, ¿ya? ¿Qué es minería sustentable en el Perú? ¿Ya? Es aquella que minimiza los impactos ambientales de agua, suelo y aire. O sea, cualquier actividad extractiva, ya sea minería, petróleo, gas o cualquiera, genera impactos ambientales. Pero en el Perú, la que está más regulada y tiene normas más exigentes que otros sectores es la minería. ¿Qué cosa más es minería sustentable? Es la gestión de riesgos críticos. En Perú no ha colapsado ninguna presa de relaves en toda su historia. Eh, Genera valor social. La actividad minera, como dice este, Mariati, eh, llega a sitios recónditos de los territorios peruanos, donde el cóndor perdió el poncho, y genera valor social porque genera empleo, desarrollo local. Por cada empleo directo en la actividad minera se genera 7 empleos indirectos. Desde la señora que lava la ropa, que fabrica el uniforme, que da la comida, el ticket de bus o de avión que tú tienes que ir, el alojamiento, la comida, genera impacto social. Cumple estándares internacionales como el ISTN y el ICMM, que ninguna actividad extractiva común puede cumplir. Y saben, hay un valor importante en el tema sustentable. Gran parte de la tecnología que llega al país llega por la minería, o sea, integra la tecnología, lo que es inteligencia artificial, monitoreo, gemelos digitales. Los profesionales más capacitados y más competentes tienen oportunidad de trabajo en el Perú porque existe la minería. Si no existiría la minería, estos profesionales competentes, altamente calificados, tendrían que estar trabajando fuera del Perú, alejándose de sus familias, de sus raíces, y eso sí es algo muy, muy, muy relevante. Y coincido con lo que dice Jorge, ¿no? No hay una métrica exacta donde tú pongas un instrumento y digas, oye, de 0 a 10, ¿cuánto es sustentable? Pero lo que sí es cierto es, por ejemplo, que en el Perú hay operaciones que recirculan el 99% del agua que usan en su proceso. Mientras que
El internet no sostiene. 90% va hacia el mar. Funda mucho de Ya. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como dijo Jorge, es algo que podríamos pasarnos debatiendo. Yo creo que mucho tiene que ver la visión de cada persona y dependiendo de a qué estamos nosotros llamando desde el punto de vista conceptual, sustentable. ¿Sí? Para avanzar, ¿alguien más quiere, de lo que nosotros hemos identificado, tal vez alguien quiere comentar o preguntar cómo lo están resolviendo allá en Chile o en Perú o Perú? A ver, Bueno, si quieren les hablo de Chile. yo sí quisiera hacer, es algo que ya algo les estuve preguntando de manera individual y algo que hemos estado hablando aquí en la clase. Es acerca, y entre todos llegamos a la conclusión de que una de las fases que consideramos más crítica desde el punto de vista, ya hablando más ambiental, si se quiere decir, es la fase de poscierre, porque como ya la atención ya no está puesta tanto como en la fase de operación o cierre, ya uno se puede olvidar de esto. Entonces, obviamente aquí nosotros tenemos una regulación en donde algo se menciona acerca de la parte del poscierre. Eso justo lo estábamos analizando aquí en la mañana, pero yo siento que igual no lo tenemos todavía estrictamente definido. ¿Cómo lo hacen allá o cómo lo consideran? Yo sé que tú, Edgar, lo dijiste, es que todavía no hay una minera que prácticamente haya llegado a esa fase, pero desde el punto de vista normativo, ¿cómo lo están manejando? ¿O cómo piensan manejarlo en el momento que ya pues se tenga que hacerlo? una pregunta. Mira, la normativa para hacer operaciones mineras está establecida. Uno de los componentes críticos es el depósito de relaves y los depósitos de desmonte. Eh, Tú tienes que presentar un proyecto de factibilidad con una estimación de presupuesto y una ingeniería de factibilidad para el cierre cuando inicia la operación. Y cada 3 años tienes que actualizar ese expediente y en función a lo que tú vas a invertir en el cierre, generas una carta fianza de cumplimiento de ese cierre. Normalmente un cierre está estimado entre 3 a 5 años de ejecución y hay un factor que conocemos como el cierre progresivo, que se hace antes del cierre definitivo. Una vez que tú haces el cierre progresivo y definitivo, pasas una etapa de poscierre, donde tú lo que tienes que hacer es monitorear durante 3 años consecutivos el desempeño del área en la cual tú has extraído el mineral. Una vez que tú, de acuerdo a ciertos indicadores ambientales, estabilidad física, estabilidad geoquímica, hidráulica, son tres esferas, geoquímica, física y hidráulica, tú demuestras al gobierno que tu componente es estable, el gobierno te puede dar un certificado por eso y te libera del cierre porque ya llegó a su condición original. Debe llegar igual o mejor como antes que tú empieces la extracción. Y ahí es importante definir bien el tema de la línea base antes de empezar a extraer el mineral. Lo que yo dije en el comentario que hicimos es de que a muchas operaciones mineras siguen extrayendo mineral y las que tienen que cerrar están en ese proceso, en este momento. Y hasta el año pasado, diciembre del 24, no habían obtenido ninguna operación minera un certificado de cierre porque este periodo de monitoreo de 3 años se extendió a 4, a 5, hasta 7 años, porque realmente lo que habían hecho en el cierre no hacía de que el territorio regrese a condición inicial antes de que hayan hecho la extracción de mineral. Es muy, muy desafiante. Entonces la lección aprendida ahí para los peruanos es, y lo decimos siempre, es diseñar y operar pensando en el cierre.
Cada vez que existe el diseño original de la mina o cualquier expansión o modificación del MEIA, tienes que ver cómo vas a llegar al cierre. Si vas a llegar con las condiciones que te va a permitir que después de un monitoreo de 3 años puedas entregar al gobierno el terreno neutro, o sea, estable, o si tienes que extender eso 1, 2 o 5 años, sobre todo cuando ya no hay caja en el negocio minero, porque esa unidad no está generando ingresos. Entonces, es un doble desafío. Lo que nosotros estamos haciendo es utilizando soluciones basadas en la naturaleza para poder hacer estos cierres y utilizar innovación y tecnología. Por ejemplo, estamos usando geotextiles para hacer el cierre de las coberturas. Estamos utilizando plantas nativas que puedan estar a más de 4.000 metros de nivel del mar, que se adapten a las condiciones que me permitan estabilidad físicamente y tener una estabilidad geoquímica, la superficie del material. Estamos encapsulando los relaves y los desmontes que son contaminantes, pero durante el cierre, ¿no? Aunque hemos debido hacerlo durante la operación cuando tenías tu caja, tenías equipo, tenías personal en la mina. Cuando tú lo haces ya en etapa de post-cierre, cuesta mucho más porque ya no estás operando. Entonces, hay desafíos en Perú. Por ejemplo, hay una mina que se llama Yanacocha, en el norte, en Cajamarca, que está construyendo una planta de tratamiento de agua que está en el orden de 400 millones de dólares, y esa planta debe operar por lo menos unos 20 o 25 años hasta que pueda mitigar todo el flujo de agua contaminada que genera esa operación para el cierre. Ese nivel de inversión y esa magnitud de cierre tienes que hacerlo porque operaste 20, 30 años sin pensar en el cierre. Esas son las lecciones aprendidas que tenemos en Perú y la factura que nos está pasando, pero lo tiene que asumir el titular minero porque hay un tema legal también y penal en el caso no lo asuman, ¿no? Esa responsabilidad. Claro, una consulta. Si es que, por ejemplo, en los 3 años no se logra comprobar esa estabilidad física y química, ¿hasta cuándo? Indefinitivamente tiene que seguir monitoreando. Indefinidamente, indefinidamente, indefinidamente. Yo creo que Aquí está. aquí está malo. Si no, al gerente general lo mete preso. Esa es la Ya. Jorge, y en el caso de ustedes, ¿tienen tal vez alguna normativa específica para el poscierre o está asociada a alguna normativa que no sea específica para esta fase? Está por si acaso muteado, Jorge. Perdón. La ley de cierre establece el detalle de las etapas de cierre y poscierre. Yo el detalle no lo conozco, pero lo pueden encontrar en la ley de cierre que les describía, y, y me hace mucho sentido lo que describe Edgar, en el sentido de que existe un plazo, auditorías, etcétera. Aquí, por ejemplo, en la ley 20.551, ustedes encontrarán todo lo que significa las diferentes etapas. Por ejemplo, está la aprobación del plan de cierre, la auditoría del plan de cierre, la paralización temporal de operaciones, el cumplimiento, la responsabilidad, las infracciones y las sanciones. Y también en el título 14 está la etapa de poscierre. Entonces, yo los invito a que revisen eso. Yo no soy una persona que se haya dedicado mucho al cierre de faenas mineras, pero existen especialistas que acá pueden ayudar en eso. Básicamente la idea es la que describía Edgar, es decir, se hace una evaluación de factibilidad de ingeniería en base a la cual se determina el costo del plan de cierre,
considerando la instrumentación, etcétera, lo que vaya que considerar, y en estas auditorías se va actualizando y se va corrigiendo aquello que sea necesario corregir. Lo que sí les puedo decir es que en Chile no existen mineras, salvo una, que es la Coipa, que hayan llegado hasta esa etapa. ¿Ah? Todas están en unas etapas intermedias, porque los proyectos son largos y van descubriendo más recursos que lo hacen alargarse en el tiempo. Y Edgar, ¿tú crees que ya cuando se dé esta fase de o cierre con la normativa que ustedes tienen va a ser suficiente para afrontar esa fase que ya es bastante a largo plazo? O sea, básicamente depende del nivel de criticidad que tenga el activo minero, ¿no? El grado de contaminación o la consecuencia. Básicamente en cierre, la estabilidad física pasa a un segundo nivel, ¿no? Lo más relevante es la estabilidad geoquímica, inclusive más que la estabilidad hidráulica. Entonces, va a estar a la altura dependiendo si el componente o la mina que vas a cerrar tiene un daño muy significativo, podría ser deficiente. Pero si ese daño o esa generación de inestabilidad geoquímica o de daño ambiental no es muy relevante, yo creo que la norma va a estar a la altura, ¿no? Pero es muy importante del criterio del inspector, porque hay muchas, esta norma se presta a muchas interpretaciones y va a ser muy dependiente del grado de conciencia de sustentabilidad del titular minero, ¿no? Si es una empresa americana, canadiense, o es una empresa china o brasileña o de otro tipo, ¿no? Porque también influye la cultura organizacional en este tipo de cumplimientos. Ya. Eh, no sé, a ver, ¿hay alguna otra pregunta para Edgar y Jorge que ustedes quieran poner sobre la mesa de lo que hemos estado conversando? A ver, Manuel. De mi parte está muy claro lo que los colegas tanto de Perú y Chile nos comentan, ¿sabes eso? ¿No? Y además de eso, pues es, o sea, la normativa, lo que tenemos ahora, eso no va a ser, no es lo último, sino es como es, va a ir, cada vez se van a ir complementando más normas de acuerdo a las necesidades que surjan. Lo que hace rato comentábamos, Chile tiene más de 100 años de vida como es minera industrial, hablemos, industrial, y recién hace ni 20 años crearon una norma para regulación, sobre todo del sistema constructivo de las presas de relaves. Pues nosotros vamos recién en el sexto año Mm, o minería industrial y sin embargo tenemos, yo creo que una norma bastante competente, pues si la hacemos, o si tenemos autoridades que se haga cumplir esto, pues yo creo que vamos por un buen camino. ya. Veo ahí que Hernán también está pues solicitando la palabra. Hernán. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, es un tema bastante complicado lo que estamos tratando de analizar, ¿no? Son temas que a veces, como dicen los colegas chilenos y peruanos, que definitivamente a veces no podemos llegar a un consenso definitivo sobre si es que la minería es sustentable o no, ¿no? Yo en la mañana hacía un comentario y decía que respecto a la sustentabilidad, sobre todo, no a la sostenibilidad, a la sustentabilidad, al ser el recurso minero algo finito que se va a terminar, un recurso no renovable, pues finalmente no podría ser sustentable, pero sin embargo, dado que si se logra armar todo el esquema, sobre todo económico en la zona y de beneficio a las comunidades con planes de desarrollo a futuro que no dependan de la minería, entonces ese recurso minero o ese recurso económico que se generó de ahí y se queda en las comunidades, hace que este desarrollo de proyectos mineros sea sustentable. Pero es un debate que no vamos a terminar nunca, como ya hemos concluido.
Eso por un lado. Y por otro lado, más bien quería preguntar al colega chileno sobre todo, ya que ellos tienen una base de datos sobre los depósitos de relaves a nivel de Chile, y que nos indicó incluso ese documento. Más bien ahí quisiera preguntar qué es lo que cómo está tomando el Estado en ese sentido respecto al cierre de esos depósitos de relaves. Obviamente uno de esos ya comentó y dijo que posiblemente podrían ser incluso reaprovechados, algunos, no todos. Entonces, sin embargo, sí tienen una ventaja, como bien decían, ¿no? Finalmente no tienen las condiciones, eh, llamémosle como nuestro Ecuador, ¿no? Lleno de vegetación. Ellos tienen más desiertos que otra cosa. Entonces, un depósito de relaves, casi se podría decir que prácticamente quedan, mientras estén hecho bien el cierre, ya no necesitas hacer un seguimiento de posier, lo que no pasa en nuestro país por las condiciones justamente ambientales que tenemos. Entonces, habíamos conversado también esto no recuerdo, con uno de los profesores anteriores, y decíamos que esa es una de las preocupaciones que sí deberíamos ver cómo gestionarla a futuro, porque finalmente sí hay un cierre ordenado y todo lo que queramos, pero finalmente ese depósito de relaves, por más cierre que se le haya dado hasta el final, el confinamiento y todo, finalmente tiene que quedar controlado con instrumentación que por un tiempo va a ser controlado por la empresa minera. Eso habrá que definirse durante el cierre, durante qué tiempo post cierre tiene que estar bajo la administración y gestión del titular minero. Pero sin embargo, va a haber un momento en el que ese depósito de relaves y ese control administrativo va a pasar al Estado ecuatoriano. Ese es el tiempo que todavía faltaría definir y que me gustaría que de pronto con la experiencia de Chile nos digan si es que han pensado ya en eso sobre qué va a pasar ya con si esos depósitos de relaves ya dejaron de ser primero de titularidad del titular minero y si ya es parte del Estado. Si no es así, ¿qué han pensado con eso al final y cuáles serían las soluciones que podrían verse en el camino? Tal vez no las tienen ahora, pero sí comenzar a pensar en eso. Eso nomás, muchas gracias. Mira, en eso existe en la ley un fondo de poscierre, de modo que ese fondo de poscierre debería garantizar al Estado que la operación del poscierre pudiera ser sostenible económicamente. Ahora, todas estas son estimaciones que se hacen al inicio porque una empresa minera no puede explotar, una nueva, no puede entrar a explotar si no tiene su plan de cierre hecho. Por lo tanto, y en la medida en que se va generando una situación real, eh, que no es necesariamente aquella que tenía con la información cuando comencé el proyecto, se va produciendo un ajuste en términos de cuál es el fondo de poscierre. Ahora, eh, hay un problema serio en minería y es la gran cantidad de movimiento de tierras que es necesario realizar para la pequeña cantidad de mineral que se va a extraer. Por lo tanto, es inevitable generar estos grandes depósitos de residuos mineros que de alguna manera tienen que ser administrados. Y sobre eso, aquellos depósitos mineros que conservan minerales, que no son lastres solamente, producen, o el gran problema que tienen es el contacto con el agua y su proceso natural de lixiviación. Entonces, en la medida en que esos procesos mineros puedan ser llevados hasta el punto en que la gran cantidad de mineral es extraída, entonces la minería secundaria puede ser una buena fuente para reducir ese impacto. El impacto físico o visual del movimiento de tierra es prácticamente imposible de eliminar basado en los volúmenes de material que se remueve y la única forma legal que se permite hoy día es básicamente el fondo de poscierre.
Yo creo que no existe una solución óptima en esto, y como es un problema futuro, para cada gobierno es un problema de los siguientes gobiernos. Entonces, se avanza desde la comunidad académica, se proponen soluciones, pero yo diría que hoy día no hay una solución de largo plazo. Eh, la única herramienta que tiene el Estado hoy día es el fondo postcierre. Y para aquellos que ya existen, el tema es cómo hacer minería secundaria de modo de realizar la limpieza de ese mineral para después hacer algún proceso de remediación. Pero es un tema de debate, diría yo. Ya. No sé si alguien más desea poner a la mesa alguna pregunta. De todos modos, yo quisiera cerrar con una pregunta para Edgar y Jorge, que en el caso de ustedes, respectivamente en sus países, ¿qué piensan que les falta aún? Sabemos que tanto Perú como Chile tienen una gran data historial de minera aquí en nuestra región, pero ¿ustedes piensan que ya ustedes han completado pues en lo que es la parte legal, la parte gestión, hablando específicamente de Relaves, o falta algunas cosas más que ustedes piensan que se debería dar dentro de ese proceso de mejora continua? Eso, mi pregunta es para los dos, para Jorge y para Edgar. Mira, yo creo que principalmente lo que falta es ciencia, ¿ah? Y creo que hay mucho de empírico, mucho de en el diseño de un depósito de relaves. No están desentrañadas todavía las ecuaciones que describen el fenómeno de estabilidad del depósito, tanto física como química. Creo que un conocimiento más profundo de eso nos podría llevar a soluciones más óptimas. Y por otro lado, la gran pregunta, aquí en Chile se hizo un esfuerzo al alero de Singularity University y del Consejo Minero por buscar producir minería sin relave, ¿ya? De eso hace unos 10 años atrás, eh, y existía un proceso de concurso para aquel persona o grupo de investigadores que pudiera realizar minería sin relaves. Se exploraron cosas como minería in situ, ¿no es cierto? Em, pero es todo un tema de investigación. Lo que hacen las leyes es básicamente parchar por un consenso aquello en lo que no hay una descripción objetiva de los fenómenos físicos que gobiernan estos procesos. Entonces, para mí es relevante el poder invertir en ciencia, y a la vez buscar procesos que puedan ser con menor cantidad de movimiento de tierras, ¿ah? De modo que no exista esta, esta necesidad de acumular montañas de barro que después hay que contener. Gracias, Jorge. Una interesante pregunta. Yo tengo varios papeles que estoy utilizando. Primero, sabe el crecimiento de la cuestión productiva de varias oportunidades. Entiendo. No solamente titulando negativas, sino que ser más allá que es la prevención de fallos. Y ahí vamos a la integración de multi-payments, que es una nueva metodología. No anticipamos eventos, hablamos cuando ya ocurre. El otro punto es la gobernanza real del sistema, no solamente de los relaves, sino de peces de agua, del mundo.
Hoy roles como RTF o R por parte de independencia real, esta de accountability, fuerte, la gobernanza existe, pero ahí siempre es efectivo, no están integrados en la sociedad. No tiene la gestión integrada del agua. A veces se gestionan algunas operaciones en forma fragmentada. Hoy la gestión por planta es el agua, del agua, es el agua, no es el agua, pero necesitamos modelos integrados de energía, operación y de análisis. La gestión del agua, pero no un sistema hídrico completo. En el tema de cierre también tenemos que pensar en el cierre de líneas de sí, no al final. Luego el tema de la licencia social, basada en el valor. Perdón que perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que no sé si tal vez te podías acercar más porque no se te está escuchando también, o sea, no se te entiende también lo que nos estás comentando. Aunque ahora me escucho mejor. Y ahí está bastante mejor. Ya, ok. Entonces yo le decía que el tema de la licencia social, nosotros tenemos un récord en Perú, ¿no? Tenemos una mina de que en 5 años ha sido bloqueada por las comunidades 360 días. Es minera Las Bambas. Entonces imagínense, ustedes alquilan un restaurante en Quito y pagan el alquiler por 5 años y solamente pueden usar el restaurante por 4 años. Entonces, la gestión reactiva de conflictos, lo que falta es un modelo de desarrollo territorial, integración real con las comunidades, y se gestiona el conflicto, no se construye confianza estructural. El otro tema es la productividad y la eficiencia operacional, ¿no? Hay variabilidad operativa, hay cuellos de botella que se identifican en la mina y en la planta, pero no le dan el peso específico a los relaves. Por ejemplo, imagínense una operación en el sur del Perú como Quebradero, que el primer año solamente pudo producir el 40% al 60% de su capacidad, porque la planta no generaba los relaves gruesos suficientes para recrecer el dique y poder almacenar el relave que iba a generar la planta. O por ejemplo en el norte de Chile, ¿no? En Quebrada Blanca, donde hay una operación que ha perdido $3.000 millones porque su depósito no estaba a la altura de la magnitud de la operación y hizo quebrar esa compañía. Entonces la productividad y eficiencia operacional tienen que ir de la mano. No se utiliza por área, no por cadena de valor completa, que es el mind to take. El tema de transformación digital también, el tema de gestión de pasivos ambientales, ya lo he mencionado, pero la conclusión final es que la minería peruana no necesita más normas, lo que necesita es evolucionar su modelo de gestión, pasar del cumplimiento, la operación fragmentaria y la gestión reactiva a gestión predictiva del riesgo, integración total del sistema minero, gobernanza real de activos críticos y el valor ESG, ¿no? Que tiene 3 patitas, ¿no? Environment, Social and Governance, como una ventaja competitiva. La minería peruana no depende de cuánto produce, depende de cómo gestiona sus riesgos, su agua y su relación con la sociedad. Eso es lo que yo he visto en estos últimos años que estoy trabajando en Antamina, en Quebrada Honda y en La Bamba, que es la principal brecha que tenemos. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos mucho a Edgar y Jorge por darse su tiempo a conversar con nosotros en esta tarde, a mostrarnos también un poco más a fondo la normativa que tienen y pues esperamos que también el proyecto después se anime a seguir haciendo estos entornos también de discusión y de conversa. Entonces, agradecemos mucho, muchísimas gracias también a los colegas, muchísimas gracias. Y pues, por nosotros nos estaríamos viendo y conversando pues también con ustedes, queridos colegas. Muchísimas gracias. Edgar, Jorge, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Para mí me sentí muy a gusto en Quito, ¿verdad? Así que cuando me inviten estoy allá. De igual forma, yo estoy muy feliz aquí y cuando ustedes requieran cuenten conmigo.
que me apoyen, si están por ahí. Gracias, un gusto, un abrazo. Un abrazo. Sí. Chao. Chao, chao.